Ya sabemos que la personalidad es un patrón de conductas constantes y consistentes en el espacio y en el tiempo, que implica pensamientos, emociones y actos, y si llegamos a conocerla lo suficiente, podemos predecir qué haría dicha persona según una circunstancia u otra. No podemos conocer la personalidad total de un individuo, pero sí podemos medirla y elaborar perfiles a través de ciertos instrumentos que miden los rasgos. Todas las combinaciones de personalidades son diferentes, y cuando se comprende sus orígenes, ninguna se puede decir que sea negativa. ¡Hey! Espera. ¿De verdad podemos decir que no existen personalidades negativas o, mejor dicho, perjudiciales? Cierto es que cuando hablamos de personalidad, sobre todo cuando hemos hablado en este canal, nos centramos sobre todo en los aspectos más positivos o más adaptativos. Pero también hay rasgos que cuando se manifiestan de forma extrema pueden llegar a ser muy desadaptativos para el individuo. Incluso pueden llegar a ser muy perjudiciales y llevar al individuo a padecer algún tipo de trastorno. Entendamos este tema en diferentes niveles. Comencemos por un nivel verde, el más común. Todos tenemos estos rasgos, solo que son poco intensos o están muy equilibrados. No nos suponen molestias mayores. Después tenemos un nivel amarillo. Tenemos un rasgo más pronunciado. Quizá la persona no lo perciba como algo malo para sí mismo, aunque de cara a terceros sí son un tanto molestos. Y finalmente tenemos el nivel rojo, que ya estamos hablando de un rasgo demasiado intenso, que produce un trastorno que perjudica abiertamente al individuo y a su ambiente más próximo. En este vídeo vamos a centrarnos en estos rasgos desadaptativos a un nivel amarillo y llegaremos también al nivel rojo para ver qué le podría pasar a las personas con estos rasgos y ver qué tipo de desórdenes y trastornos podrían llegar a tener. Así que estos son 6 rasgos no adaptativos de la personalidad. Empezamos por el rasgo aprensivo, o como mejor lo conocemos, el hipocondríaco de toda la vida. Esta persona le tiene un temor tremendo a cualquier mal y se está constantemente cuidando, al punto de rozar la obsesión malsana. Todo el mundo conoce a alguien que es un poquito más delicadito de la cuenta, pero por lo general todos nos cuidamos de estar sanos y de no contraer un problema de salud grave. Ya empezamos con un eufemismo, pero es que yo no sé si YouTube me deja decir esa palabra. Además, también es muy normal que durante este año, que no hace falta señalar por qué razón, es muy posible que una gran mayoría de nosotros nos hayamos vuelto un poquito más aprensivos. Es justificable que se haya intensificado este rasgo de personalidad en nosotros. Pero aún así tenemos personas que, desde que tenemos memoria, sobrepasan esa preocupación normal, que ahí estaríamos hablando de ese nivel verde. Y ya pasan directamente a la obsesión, que eso ya lo podríamos considerar dentro de ese rango amarillo. Las personas aprensivas son muy autoobservadoras, pero no en el buen sentido, sino que están constantemente intentando confirmar aquello que más temen. El dolor, el desconectarse del servidor antes de la cuenta o los males de salud graves. Y por ello, a la mínima señal corporal, la interpretan de forma errónea y alarmista. Son personas muy obsesivas y no necesariamente centrándose solo en el tema de la salud, también se puede extrapolar a otras cosas. Son muy escrupulosos y muy exagerados con las medidas de cuidado. Y por supuesto son también muy egocéntricos. Es más, el fruto de tanta obsesión es por eso mismo, porque no son capaces de mirar más allá de su ombligo. Estos elementos que ya pasan a lo que es un nivel rojo, lo encontramos, por ejemplo, lo que seguramente la gran mayoría conoce como trastorno hipocondríaco o la hipocondría de toda la vida, que ahora conocemos como trastorno de ansiedad por problema de salud grave. La diferencia está que cuando tienes este trastorno realmente distorsiona todas las facetas de tu vida. Es más, tu vida se convierte en ese tema. No hablas de otra cosa, no miras otra cosa, no consultas otra cosa que no sea eso. Estás constantemente de visita a los centros de salud, hablando con médicos, comparando opiniones de diferentes profesionales. También podemos encontrar estos factores en otros desórdenes, como puede ser el trastorno obsesivo de personalidad, el trastorno generalizado de ansiedad o incluso los trastornos depresivos. También existe el trastorno por somatización, que consiste en percibir dolencias en diferentes partes del cuerpo sin que existan realmente señales orgánicas o físicas que así lo justifiquen. Y ya pasando a la psicosis tenemos el delirio hipocondriaco, que es una firme convicción de que sufrimos un
mal de salud, a pesar de que se haya demostrado por activa y por pasiva que no es así. Vamos ahora con el rasgo celoso. Hoy sigue muy vigente ese mito sobre el amor romántico que dice que donde haya celos, hay amor. Mito que no es cierto y que no defiendo ni de coña. Sin embargo, todos hemos tenido alguna vez celos de nuestra pareja, de nuestros hermanos, amigos, compañeros de estudio, compañeros de oficina. Porque los celos es una reacción emocional que todos tenemos. Es una alerta de que pueden quitarnos algo que consideramos nuestro. Lo importante de los celos no es que los tengas o no, sino qué haces con ellos cuando los sientes. En el canal ya tenemos un vídeo hablando concretamente sobre los celos, y le podéis echar un vistazo antes de seguir con este vídeo si realmente estáis interesados en saber en qué consisten. Y hablando de celos, ¿quieres realmente dejar de ser un celoso compulsivo? Pues solamente con suscribirte y darle al botón de la campanita estarás más cerca de dejar de serlo. Pero siguiendo con el tema, las personas muy celosas, las que pasan a ese nivel amarillo, no suelen controlar bien sus celos. Para empezar, son personas con una concepción del amor muy posesiva. Quieren controlar a toda costa un objeto que también saben que es libre, que tiene su propia voluntad, y eso les genera más miedo y más ansiedad, que se traduce mayormente en una desconfianza constante en la pareja, completamente injustificada y exagerada. Por eso llevan a cabo una excesiva vigilancia de la pareja, y también interrogatorios para comprobar la veracidad del otro, incluyendo incluso asaltos a su intimidad. Y aún así, aunque no haya pruebas, suelen interpretar de forma equivocada el comportamiento de la otra persona. También tienden a criticar y a restringir las actividades del otro, con el fin de eliminar cada vez más la voluntad de la otra persona. Este factor, a un nivel ya de nivel rojo, completamente desordenado, se da en muchísimos desórdenes de personalidad. Por ejemplo, en el trastorno por dependencia, en el histriónico o en el trastorno límite de personalidad, estas conductas celosas se dan sobre todo por una falta excesiva de confianza en sí mismas, por lo que les llegan a depender demasiado de otra persona y de tenerla siempre a su lado. Sin embargo, también lo tenemos muy presente en el trastorno narcisista y en el trastorno antisocial de la personalidad, pero se da por otras razones, por la necesidad de controlar a la otra persona. Pero quizás los peores casos los encontramos en el llamado delirio celotípico. Son una clase de celos que obsesionan por completo a la persona, llegando incluso a encontrar pistas de las supuestas infidelidades hasta el punto de descubrir los engaños que en realidad nunca se han cometido. Seguimos ahora con el rasgo mentiroso o fantasioso. Porque sí, la mentira exagerada también va con la personalidad. Todos mentimos, por una cosa u otra, aunque sean mentiras piadosas que se llaman. Es una forma de defensa basada en que comprendemos que cada persona tiene sus propios pensamientos y que podemos influir sobre ellos a través de nuestros testimonios. Para personas con trastornos narcisistas, antisocial, histriónico o límite, suelen mentir más de la cuenta. En los dos primeros casos para sacar rédito o aprovecharse de alguien, y en los segundos mayormente por una necesidad de llamar la atención de los demás. También existe el síndrome de Munchausen por poderes, un rarísimo síndrome en el que la persona miente para sacar algún tipo de rédito personal, ya sea a través de la atención médica, o una baja, una minusvalía o lo que sea. Sin embargo, no mienten sobre ellas mismas, sino que mienten sobre la salud de otras personas, llegando incluso a lesionarlas para ganar esas atenciones. Y también tenemos casos de pseudología mágica. Gente que llegan a aparentar identidades que no son con el fin de ganarse el beneplácito y la admiración de los demás. Personas que pueden llegar incluso a ejercer oficios de lo que no están cualificados y que terminan estafando o timando a otras personas, pero no para aprovecharse de ellas y enriquecerse, sino por mantener esa fachada de admiración. Pero fuera de toda esta lista de trastornos, que estaríamos hablando de la zona roja, tenemos a personas que son lo que comúnmente conocemos como mentirosos compulsivos, que estarían en esa zona amarilla. Son personas que mienten de forma sistemática, incluso cuando no es necesario. Y una vez que mienten, continúan sus mentiras a pesar de los problemas que les pueden acarrear. Como pasa también con la pseudología mágica, tienen un excesivo afán de admiración y estimación. Muchas veces y muy posiblemente guardando bajo esa fachada pues muchísima inseguridad y una autoestima muy dañada.
Son personas que de por sí tienen mucha imaginación y también mucha facilidad para la dramatización y la actuación. Y suelen caer muy bien. Suelen ser muy simpáticos y encantadores. Vamos, que tienen mucha carisma. Y ahora nos toca el rasgo más difícil, la inmadurez. Os adelanto que este rasgo bien podría meritar un vídeo propio, así que si queréis verlo, pues dadle like y suscribiros al canal. Es difícil definir realmente qué es una persona madura y quién no es una persona madura. No todos nos desarrollamos de una manera equitativa. Puedes que seas súper maduro y súper responsable para tus obligaciones y tu trabajo, y después seas una persona muy madura con tus relaciones de pareja, o muy maduro sacando adelante a familiares, pero un completo inmaduro social. Todos tenemos campos de la vida en los que nos sentimos más veteranos que en otros, pero aún así, todos conocemos a alguien que a pesar de ser ya adulto, se sigue comportando como un adolescente. Y no me refiero a los que dicen que tienen alma de adolescente, sino que se comportan como tales. Personas que cuando les preguntas tienen dificultades para definirse a sí mismo, y mucho menos para asumir sus propios defectos. Son personas que quizás hoy se definan de una manera y al poco tiempo cambien de opinión sobre sí mismos, para volver a cambiar de opinión al día siguiente. Cambian de criterio constantemente. Ante esta indecisión suelen ser bastante dependientes y fáciles de influenciar. Son personas también poco realistas, con metas personales demasiado elevadas o completamente fantásticas. Suelen ser también inestables emocionalmente, traduciendo la realidad y las relaciones sociales en absolutos. Hoy eres la mejor persona del mundo, pero mañana puedes ser un villano. Tienen escaso autocontrol y por ello también son poco constantes e irresponsables con sus objetivos y también poco tolerantes a la frustración. Esta dimensión de inmadurez se puede ver en muchísimos trastornos de personalidad, sobre todo en estos. Por supuesto, y como siempre, como que el más conocido es el trastorno límite de personalidad, aunque también lo podemos encontrar en el trastorno dependiente de personalidad, o en el trastorno también narcisista, o en el antisocial. Seguimos con el rasgo de agresividad. Sobre este rasgo también hemos hablado en otro vídeo, lo tenéis ya por aquí. A ver, el mundo no es perfecto. Y es normal enfadarse de vez en cuando. Pero es que hay personas que son taciturnas y con mal humor día sí y día también, y ese quizás sí tenga un problema. Las personas llenas de ira y altamente agresivas suelen ser muy irritables fácilmente. O eso directamente que están de mal humor todo el día. Son personas que tienen una mecha muy corta. Son personas que se ofenden o que se sienten atacadas con mucha facilidad. Nuevamente tienen la mecha muy corta. Y ante los motivos que desatan su ira, esta la hacen de forma exagerada o beligerante. Y tampoco hace falta provocarles mucho para llegar a ese término, son muy impulsivos. Una vez más, tienen la mecha muy corta. Tienden a generar disputas o discusiones por motivos injustificados o incluso banales. Son también muy de amenazar e de insultar constantemente. Y también tienen poca tolerancia a la frustración. Reaccionan de una manera muy belicosa cuando se les contradice. Y sí, todo esto se podría traducir con tienen la mecha muy corta. Dentro de estos factores disfuncionales, en la zona ya roja, podríamos destacar el trastorno explosivo intermitente. Son personas que explotan de ira. Tienen unos arrebatos muy rápidos y muy intensos de rabia. Y además se vuelven completamente enajenados, se vuelven muy agresivos y completamente descontrolados. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que después no son capaces de reconocer que han tenido este tipo de ataques de ira. Y no porque no lo quieran reconocer, y por orgullo o por simplemente llevar la contraria. Es que están tan enajenados y descontrolados durante esos ataques que no son conscientes de lo que hacen. Otra forma de expresar la agresividad de una forma desordenada es a través del sadismo. Las personas sádicas disfrutan con el sufrimiento ajeno, ya sea accidental o provocado por ellos mismos. Y finalmente tenemos el rasgo acomplejado. Este es otro rasgo del que hemos hablado más en profundidad en el canal, tenéis el vídeo también por aquí. Cuando hablamos de personas acomplejadas, nos estamos refiriendo sobre todo a personas inseguras. Y ojo, que todo el mundo tiene inseguridades, ya sea algo físico o social, o su forma de pensar, o su forma de actuar. Estamos todos en ese nivel verde de conducta.
Porque a veces nos sentimos inferiores a otros. ¿Qué les vamos a hacer? Es parte de esa naturaleza social humana. Aunque en realidad da igual, la inseguridad tiene múltiples facetas, y algunas se superan y otras no, cada uno es como es. Sin embargo, hay personas profundamente inseguras con prácticamente todas las facetas de su vida. Las personas acomplejadas les acompaña un profundo sentimiento de inferioridad y de baja autoestima. Tienen obviamente poca confianza en sí mismas. O son muy tímidos y retirados, o son exageradamente complacientes con los demás. Son muy indecisos, al punto de que necesitan o se fijan demasiado en la opinión ajena para poder actuar. Eso les puede provocar dependencia, cada vez tienen menos autonomía. Y también tienden a infravalorar sus logros y exagerar los logros de los demás. O dicho de otro modo, tienen un escaso locus de control interno. Las personas con trastorno dependiente de personalidad suelen mostrar muchos de estos factores, pero no son las únicas. Puesto que esta inseguridad se puede expresar con la abierta aceptación de esa inferioridad y todo lo que ello conlleva, o todo lo contrario, nos afanamos en ocultar esos complejos como podamos y nos dedicamos a aparentar que somos muchísimo más capaces de lo que realmente somos. Es lo que pasa, por ejemplo, con el denominado complejo de inferioridad, el cual pues no voy a profundizar mucho porque ya lo tenéis en este vídeo que mencioné antes y además en ese vídeo pues ya viene bien chopiadito y resumidito para que lo podáis entender. Pero el estandarte de este complejo de inferioridad lo tenemos en el trastorno narcisista de personalidad. Las personas narcisistas tienen esa necesidad imperiosa de proyectar esa fachada superficial de superioridad. Todo les depende de ello, porque saben que si los demás no lo temen, no lo respetan, no lo aman, se quedan vacíos. Y esto ha sido todo, pero antes de terminar, un poquito de explainer. A ver, durante todo el vídeo hemos hablado en términos absolutos. Las personas tal son así o son asá. Pero en realidad cuando hablamos de personalidad no me quiero referir en términos absolutos, sino que me estoy refiriendo más a tendencias a actuar de una o de otra manera, o a considerar a las personas en niveles promedio. Lo que pasa que por economía del lenguaje, por ir un poquito más rápido, pues lo digo de esta manera. Y aclaro esto porque estamos en internet. Y segundo, este vídeo, como todos los que he hecho hablando sobre trastornos y sobre personalidad, no está hecho para diagnosticar a nadie. Si te reconoces demasiado en alguna de las descripciones y crees que tienes un problema, antes de llegar a conclusiones por ti mismo sin más información, contacta con un profesional que te pueda atender. Y listo, quiero saber qué rasgos habéis identificado mejor. Podéis dejar vuestras historias en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, pues compártelo con tus amigos, suscríbete y dale al botón de la campanita para ser el primero en enterarte de cuando subo nuevo vídeo. Gracias a mis Patreons por apoyarme. Si quieres colaborar con el canal de forma económica y proponer temas como este, visita mi página de Patreon. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.